Vamos a conocer otra opinión, otro análisis. En Bogotá, Colombia, quiero integrar a esta hora a Alejo Vargas, politólogo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo, a los Diálogos de Paz. Profesor Alejo Vargas, usted como investigador en temas de narcotráfico y de las políticas antidrogas que se han implementado en Colombia, ¿qué opina de esta decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes que nuevamente vuelve al glifosato, pero esta vez es utilizado, será utilizado a través de drones? Buenas noches, Jefferson. Bueno, en primer lugar hay que decir que efectivamente fue una decisión de la Corte Constitucional la que suspendió la fumigación con glifosato con el argumento del riesgo de cáncer, que evidentemente es solamente una posibilidad de riesgo. Ahora se va a volver a usar con la modalidad de drones, que desde el punto de vista de afectación a otro tipo de cultivos, sin duda es menor por el nivel de altura en que operan estos drones y con una composición, se dice, menor de la cantidad del elemento de base del glifosato. Eso me parece que es necesario, que es importante. Esto contribuye a incrementar una política de erradicación forzosa que es necesaria como complemento a la política de sustitución voluntaria que también se está adelantando. Pero yo quisiera señalar que evidentemente el gran problema es la escasa o nula presencia del Estado en esos territorios. Mientras el Estado colombiano no sea capaz de efectivamente tener una presencia permanente en esos territorios y que los campesinos que hoy día siembran coca no tengan una otra alternativa productiva, probablemente no importa si se usen drones o erradicación con aspersión manual, etcétera, la posibilidad de reincidir con resiembras está siempre presente. Sí. Yo creo que es muy importante que el Estado logre estar de manera permanente, que efectivamente haya la fuerza pública, que haya la policía, el ejército, pero también jueces, maestros y sobre todo inversión privada y pública en esas regiones para posibilitar opciones de desarrollo. Sí, profesor, de otra manera, ya sea este gobierno o el que viene, simplemente fumigar, creo que no va a ser una estrategia que a mediano plazo dé buen resultado. Profesor Alejo Vargas, ¿por qué cree usted que esa decisión se toma precisamente en este momento, cuando la Casa Blanca presenta una cifra histórica en el aumento de cultivos ilícitos en Colombia? Llegamos a 209.000 hectáreas. El presidente Santos también apoya esta decisión en momentos en que está a menos de 40 días de dejar el poder. ¿Por qué tomar esta decisión de utilizar los drones solamente hasta este momento y no haberla tomado quizás antes, quizás hace 3 años, cuando en su momento se defendió que el glifosato era una sustancia que pues atentaba en contra de la salud y bajo ese argumento se prohibió la aspersión aérea? Bueno, yo no tengo los elementos de por qué el gobierno hoy toma esa decisión y no lo hace antes. Podría decir que quizás no tenían la disponibilidad de la oferta tecnológica de drones adaptables a esta tarea. A lo mejor en el mercado ya existía, pero sin duda creo que es una decisión adecuada, porque solamente depender de la política de sustitución voluntaria, que evidentemente es muy importante que se enfatice al máximo, pero si eso no se acompaña, insisto, con programas de sustitución, con programas alternativos en que los campesinos tengan otras opciones o que hayan otras opciones de tipo productivo en las regiones, es poco probable que el resultado sea el adecuado, sino que el retorno a resiembras
es una posibilidad. Por eso digo, este es un problema de método, pero el problema fundamental, me parece, es que haya presencia del Estado en el territorio de manera permanente y opciones de desarrollo. No de otra manera uno podría explicar por qué un país como Ecuador no tiene este problema de producción de cultivos de coca y sí la ha tenido Colombia o la ha tenido Perú. Es en qué medida ha habido una presencia del Estado de carácter permanente que le dé alternativas a estos campesinos, pero que además ejerza también control y establezca un orden. Profesor Alejo Vargas, politólogo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado en este segmento del programa de la noche. Muchísimas gracias a Jefferson y al programa por la invitación a compartir estas opiniones con los televidentes. Vamos a un informe que hemos preparado precisamente sobre lo que ha sido esta decisión que ha tomado el Consejo Nacional de Estupefacientes. Apelando a la tecnología, el gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decidió sumar drones a la estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos. El plan iniciará con 10 dispositivos que estarán desplegados en 4 zonas del país. Según el Ministerio de Defensa, cada uno de estos drones puede destruir hasta 3 hectáreas diarias. Intentos de concientizar a la sociedad para que deje de sembrar esta planta, erradicación forzosa, aspersión aérea, sustitución por cultivos lícitos. Estas son solo parte de las múltiples estrategias que se han utilizado a lo largo de los años para tratar de luchar contra el flagelo de la coca. Sin embargo, al día de hoy las cifras son preocupantes. 209.000 hectáreas cultivadas con este tipo de plantaciones, según el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Juan Manuel Santos resalta los esfuerzos que se han hecho en esta materia, también reconoce la gravedad del incremento de los cultivos ilícitos y la necesidad de un cambio de estrategia. Se le van a agregar unos ingredientes nuevos, vamos a estar innovando. La respuesta estaría en estos artefactos aéreos. Los denominados drones serían los encargados de erradicar estas plantaciones. Estos aparatos permitirán asperjar con glifosato amplias extensiones de cultivos ilícitos de forma precisa, económica y con mayor seguridad para los erradicadores. Esa aspersión se hacía alrededor del 45% de la mezcla era glifosato puro. Aquí estamos hablando de algo menos de 25% de la mezcla. Con este nuevo método, estiman erradicar mínimo 3 hectáreas diarias con un dron, con una efectividad comprobada del 99%, que solo requiere de 8 personas entrenadas para asegurar su operación. En la medida en que usted está más cerca de la planta, la dispersión del veneno es mucho menor. En los aviones, por ejemplo, la dispersión podía ser de 150 metros. Aquí las dispersiones más anchas que hemos podido encontrar son de 5 metros. La idea del gobierno es contar con 10 de estos aparatos que hacen parte del compromiso con los Estados Unidos para erradicar 90.000 hectáreas de coca para el 2023. Estos drones se suman a otras estrategias como los tractores conocidos como orugas. El uso, por ejemplo, de orugas, que son una especie de tractores, para hacer más eficiente la erradicación forzosa. La decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de permitir este tipo de erradicación es que esta estrategia es similar a la que desarrollan los erradicadores manuales, lo que garantiza que el herbicida caiga de forma directa, precisa, en los cultivos ilícitos. Repito, esto es una expresión terrestre, que se asimila a lo que ya estamos haciendo, que los erradicadores van con unos tanques al hombro haciendo una expresión terrestre. Juan Carlos Garzón nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Bogotá, investigador de la Fundación Unidas para la Paz y del Woodrow Wilson Center. Juan Carlos, en términos logísticos, se preguntarán muchos de nuestros televidentes, sin ser expertos en esta tecnología, que un dron es muy fácil de derribar. Incluso algunos de los críticos de esta decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos, o que por lo menos apoyó el mandatario colombiano, de manera caricaturesca aseguraban que un dron de estos puede bajarse con una cauchera.
Desde esa perspectiva, ¿usted cree que sí es eficaz, por ejemplo, mandar un dron de estos a una zona como el Catatumbo, a una zona como el departamento del Caquetá o incluso el departamento de Nariño, que es el lugar del mundo donde más plantaciones ilícitas de hoja de coca hay en este momento? Pues finalmente vamos a entrar en una fase experimental. Los drones se usan para estos propósitos, pero no, digamos, en la agricultura con productos legales. Y esto va a ser yo lo que entiendo es una experiencia nueva. La fuerza pública ha venido en los últimos meses probándola. Yo creo que el tema de que si se derriba o no con una cauchera es el tema menor. Me parece que es mucho más grave que nosotros realmente aquí lo que estamos haciendo es mezclar las herramientas con la estrategia y con las metas. Y aquí hablamos indiferenciadamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Usar drones. Esa no es la estrategia, eso es una herramienta. ¿Cuál es la política o la meta? Quitar matas. Entonces, en esa confusión, creo que está realmente la verdadera discusión y me parece, digamos, que la caricatura del dron y la piedra lo que muestra es que aquí estamos hablando de unas curitas cuando lo que tenemos es un problema grave de cáncer en algunas regiones. Senador Rangel, ¿qué opina usted de ese punto en particular? ¿Será posible en el futuro enviar un dron de estos a una zona como el departamento de Nariño, donde pues existen la mayor cantidad de plantas de hoja de coca? Y se lo pregunto en el contexto también de que el candidato presidencial en su momento, hoy presidente electo, Iván Duque, que hace parte de su partido, propuso también la utilización de drones. Sí, habrá que ver, porque, es decir, el problema del auge del narcotráfico en Colombia está salido de madre, está sin control. 209.000 hectáreas es un mar de coca. Nunca antes, como decía, habíamos tenido tanta coca en el país. Y estos 10 drones que fumigan 30 hectáreas al día podrían erradicar al año, digamos, 10.000 hectáreas. ¿Qué son 10.000 hectáreas en un mar de coca de 210.000 hectáreas? Es realmente muy poca cosa. Tendría que multiplicarse esos drones por lo menos por no tener solamente 10 drones, sino por lo menos 100 drones para, diría yo, tener algún impacto sustancial en la erradicación de estos cultivos. Ahora, el hecho de la vulnerabilidad de esos drones, como se decía acá, sí, eso se pueden tumbar de una pedrada. Si las avionetas tenían problemas, pues a pesar de la velocidad, etcétera, las ametrallaban, etcétera, tenemos en cuenta la altísima presencia, la multiplicación de grupos armados irregulares, BACRIM, disidencias, entre comillas o sin comillas, de las FARC, el crecimiento del ELN, grupos mafiosos, Clan del Golfo, etcétera, en esas zonas de narcotráfico. ¿Ustedes creen que se van a quedar impávidos mirando, contemplando desde la lomita cómo esos drones erradican los cultivos? Yo creo que va a ser muy difícil. Habrá que ver, pero me parece una estrategia muy limitada. Yo creo que la estrategia anterior, basada en la fumigación aérea con avionetas, era lo más eficaz. Miren, les doy solamente un dato. Nosotros pasamos de 144.000 hectáreas en el 2001, según datos oficiales de hectáreas sembradas de coca, sí, a solamente 48 en el año 2012. Es decir, se redujo a una tercera parte las siembras de coca. Llegamos a 48.000 hectáreas con esa estrategia. Brevemente, porque debo marcar una pausa comerciales, pero si la Corte Constitucional dijo que la utilización del glifosato podría llegar a causar daños en la salud, ¿eso no importaría al utilizar este químico a través de aspersiones aéreas en avionetas? Pues estamos viendo que se regresa nuevamente al glifosato. Ahora, yo no sé qué tanta eficacia va a tener el glifosato. Antes se utilizaba en un 45%, como dijo el ministro de la Defensa recientemente. Ahora con solamente un 20% tendrá la misma eficacia para erradicar las hojas de coca. Son preguntas que quedan ahí en el aire. Juan Carlos, adelante, usted quería plantear algo. Pues sí, es que Jefferson, y el tema aquí es que aquí tenemos un antecedente que recordamos que es la edición más reciente de octubre de 2015, pero acordémonos que el programa de aspersión con avionetas estuvo suspendido
por la muerte de 2 pilotos y varios incidentes en términos de seguridad, porque pues la avioneta va por encima, pero en el momento en que ella fumiga tiene que bajar, vuelve a subir y ahí digamos hay un momento de vulnerabilidad importante y por eso entonces empezó a exigir presencia en tierra, porque la gente tiene la idea que es que vamos a mandar la avioneta y ella va a pasar y no se necesita ningún otro esfuerzo. Aquí, digamos, cuando se hacen esas operaciones en esos territorios con la geografía que ustedes ya conocen, pues lo que tenemos es también una operación en tierra que exige proteger a la avioneta. Esa fue una de las condiciones que se puso en el anterior programa. Entonces, yo creo que aquí hemos visto el programa de aspersión aérea de manera muy superficial. Eso es un programa que no fue, digamos, eficiente su ejecución, poco transparente además, y que además también implicaba un esfuerzo en el terreno para proteger los aviones. Pues Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y del Woodrow Wilson Center, quiero agradecerle su presencia y su acompañamiento acá en este programa La Noche. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Buenas noches. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con Eduardo Díaz Uribe, él es el director del programa integral de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos de la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto. Es uno de los protagonistas de la noticia. Estará con nosotros en este segundo bloque hablando de esta decisión que ha apoyado el gobierno colombiano de utilizar drones para combatir, para enfrentar el aumento de los cultivos ilícitos. Aspersión terrestre, dice el presidente, a través de drones que utilizan glifosato nuevamente. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de ese programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.